Interfase es el periodo entre las divisiones celulares durante la cual la célula se nutre, crece y duplica sus cromosomas. La interfase se puede dividir en tres etapas: G1, S y G2. Fase G1. Periodo caracterizado por el crecimiento de la célula hija. Es una fase muy activa en la cual la célula adquiere nutrimientos del medio y se sintetiza gran cantidad de proteínas necesarias. Cada cromosoma consta de una sola molécula de ADN. Fase S. Durante esta fase se duplica o se sintetiza el ADN. Significa que al final del proceso cada cromosoma está formado por dos cromátidas. Fase G2. En esta fase se incrementa la síntesis de proteínas y la célula se prepara para la fase M, o mitosis. Las células se reproducen por dos mecanismos: mitosis y meiosis. La mitosis no es una reproducción en sí misma, sino que es un proceso de división nuclear que sirve para repartir las cadenas de ADN de forma que todas las células hijas que se originan tengan la misma información genética que su madre, y entre ellas. La mitosis es continua, sin interrupciones, relativamente rápida, que para ser estudiada se suele dividir en varias fases, que son profase, la metafase, la anafase y la telofase. Fases de la mitosis. Profase. En esta etapa, la célula tiende a adoptar una forma esférica. La cromatina se condensa y se desaparece la membrana nuclear, de manera que se hacen visibles los cromosomas. Durante la profase en las células animales, los centriolos localizados en el citoplasma se mueven a los polos opuestos de la célula, formando entre ellos los filamentos de uso cromático. Metafase. Los cromosomas se ordenan en la parte medial del uso acromático, formando una placa ecuatorial. Los cromosomas se unen a las fibras del uso por medio del centrómero. Anafase. Los cromosomas se separan por sus centrómeros y las cromátidas se dirigen a los polos opuestos de la célula. Telofase. Es la fase final de reconstrucción de los dos núcleos hijos, reintegrándose nuevamente la membrana nuclear y el nucleolo. Las cromátidas se alargan a su forma de filamentos de cromatina y desaparece el uso acromático. Citocinesis. Al final de la telofase se lleva el proceso de la citocinesis, es decir, la división del citoplasma en dos partes que se separan formando dos células hijas que tendrán el mismo número de cromosomas que la célula madre. La meiosis. Es un proceso de división nuclear que utiliza los mismos mecanismos que la mitosis, por lo que es bastante parecida, aunque su significado biológico es diferente, ya que es reducir la mitad del número de cromosomas para que no se duplique el número de la especie tras la fecundación. La meiosis es en realidad una doble división, de las cuales la segunda es como una mitosis normal, que se da exclusivamente en las células diploides. El proceso comienza igual que la mitosis, es decir, con una replicación previa de todas las cadenas de ADN, al final de la interfase, de manera que al comenzar la división tenemos un doble número de cadenas. Tras la duplicación comienza la meiosis. Primera división meiótica. Profase 1. Al igual que la mitosis, en esta fase la cromatina se condensa y se hacen visibles los cromosomas. Aparece el uso cromático y se desintegra la membrana nuclear y el nucleolo.
Durante esta fase se lleva a cabo dos procesos: la sinapsis o apareamiento de cromosomas homólogos y el crossing over o rompimiento de segmentos de cromosomas homólogos que se intercambian. Metafase 1. Los pares de cromosomas homólogos se sitúan en la parte media de la célula formando la placa ecuatorial. Anafase 1. Se produce la separación y migración de los cromosomas homólogos, por lo que a diferencia de lo que sucedía en la mitosis, los que se desplazan son cromosomas enteros en lugar de cromátidos. Al final de la anafase 1 tenemos dos juegos de cromosomas separados en los polos opuestos de la célula, uno de cada par, por lo que es en esta fase cuando se reduce a la mitad el número de cromosomas. Telofase 1. Los cromosomas llegan a los polos y se reconstruyen los dos núcleos hijos. Desaparece el huso y reaparece la membrana nuclear y el nucleolo. Al final de la telofase se lleva el proceso de la citocinesis, es decir, la división del citoplasma en dos partes que se separan, formando dos células hijas con un mismo número de cromosomas haploides, cada uno constituido por dos cromátidos. Citocinesis 1. La célula binucleada divide su citoplasma en dos, quedando dos células hijas que van a entrar en la segunda división meiótica. Segunda división meiótica. Es como una mitosis normal que se da simultáneamente en las dos células hijas. En profase 2 se unen cromosomas individuales a las fibras del huso y en anafase 2 se separan cromátidas. Al final de la citocinesis 2 tendremos cuatro células hijas que tendrán cada una la mitad de las cadenas de ADN que tenían interfase. Serán por tanto células haploides, cuya función será la intervenir en la fecundación, es decir, serán gametos. En las células vegetales, la meiosis es similar pero con las mismas diferencias que en la mitosis normal.